¿Alguna vez te has detenido a pensar que el único motivo por el que estás sentado ahí, cómodamente viendo este video, es porque todos los demás hijos de puta que compartieron la tierra con nosotros tuvieron la maldita cortesía de extinguirse? Así es. La historia de la evolución humana no es un camino de rosas, ni una ascensión gloriosa hacia la perfección. Es, más bien, una película de terror de bajo presupuesto, donde el protagonista, nosotros, el Homo sapiens, es básicamente el superviviente más paranoico, astuto y peligroso del vecindario. Imagina por un segundo que sales a caminar al bosque, pero en lugar de encontrar un venado, te topas con un tipo que mide 2 metros. Tiene la fuerza de un gorila dopado, una frente que parece una repisa y una mala hostia que te haría desear haberte quedado en la puta cama. No estamos solos. O mejor dicho, no estuvimos solos. Y si esas otras especies siguieran aquí, probablemente no estaríamos teniendo esta conversación. Estaríamos siendo el plato fuerte de una barbacoa prehistórica. La evolución es un juego sucio, y para llegar a la cima de la cadena alimenticia, tuvimos que dejar cadáveres por el camino. Algunos tan jodidamente aterradores que te quitarían el sueño si supieras de lo que eran capaces. Vamos a empezar con el rey del drama. El clásico. El mismísimo Homo neanderthalensis. Seguro los tienes idealizados como unos cavernícolas tontos que solo sabían gruñir. Pero déjame bajarte de esa nube. Los neandertales eran, en esencia, la versión de alta resistencia de un ser humano. Si hoy te enfrentaras a un neandertal en un combate cuerpo a cuerpo, las apuestas no estarían a tu favor, ni siquiera si vas al gimnasio 6 días a la semana. Estos tipos estaban adaptados para el frío extremo, con un tórax en forma de barril y una estructura ósea tan densa que un golpe suyo no solo te rompería los huesos, probablemente te mandaría a saludar a tus ancestros en un nanosegundo. Eran cazadores de emboscada, acostumbrados a enfrentarse a mamuts y rinocerontes lanudos solo con lanzas de madera y sus propias manos. Imagina la escena, estás en la cueva, llega un grupo de neandertales, y no vienen a pedirte azúcar. Su visión nocturna era superior a la nuestra, su masa muscular era escandalosa, y tenían un cerebro igual de grande o incluso más que el nuestro, lo que significa que eran inteligentes, tácticos, y capaces de coordinarse para destriparte sin pestañear. La tensión de vivir junto a ellos no era solo física, era psicológica. ¿Sabías que ante cualquier disputa por territorio, ellos tenían las de ganar? Pero no creas que el peligro terminó con los neandertales, porque el registro fósil es una caja de sorpresas bastante macabra. Hablemos de los denisovanos. No tenemos muchos restos de ellos, apenas unos fragmentos de dedos y unos dientes. Pero lo poco que sabemos es suficiente para que te entre un escalofrío por la espalda. Los denisovanos son como el jefe final oculto de un videojuego que nadie vio venir. Vivieron en las montañas de Asia y se cruzaron con nosotros, dejando parte de su ADN en las poblaciones actuales. Eran los maestros de la supervivencia en condiciones extremas, capaces de vivir a altitudes donde el aire es tan escaso que tú te desmayarías solo con intentar subir un tramo de escaleras. Eran, en términos de adaptación, la pesadilla de cualquier explorador. La idea de que estas criaturas vagaran por los mismos territorios que nuestros ancestros, con una ventaja física abrumadora, añade una capa de terror existencial a la historia humana. No eran nuestros amigos, eran competencia directa por recursos limitados en un mundo que no tenía piedad. Y luego, para ponerle el toque de locura a esta mezcla, tenemos a los pequeños bastardos, el Homo floresiensis, conocido coloquialmente como el Hobbit. No te dejes engañar por el nombre, porque esto no tiene nada de fantástico o tierno. Estos individuos vivieron en una isla de Indonesia, y debido al aislamiento, evolucionaron a un tamaño diminuto. Pero no los subestimes. Si te encontraras a uno de ellos en una cueva oscura, probablemente no le darías importancia por su estatura. Pero ese sería el último error de tu vida. Eran capaces de cazar elefantes pigmeos y dragones de Komodo. Sí, has oído bien, cazaban dragones de Komodo con herramientas de piedra. Imagina tener la habilidad necesaria para enfrentarte a un reptil venenoso de ese tamaño usando solo un pedazo de piedra afilada. Su capacidad cognitiva era alarmante en relación con su tamaño, lo que sugiere que eran depredadores altamente eficientes y extremadamente peligrosos en su terreno.
Eran una especie de mini asesinos que se habrían reído de tus intentos de defenderte. La naturaleza tiene esta forma tan cínica de comprimir el peligro en frascos pequeños para ver qué sucede. Y el resultado con el Homo floresiensis fue una especie que no necesitaba medir 2 metros para ser una amenaza letal. Pero, espera, que la lista de engendros evolutivos no acaba ahí. Hablemos del Homo heidelbergensis. Imagina a un ancestro común. Un tipo robusto, con una arcada superciliar tan pronunciada que parece que siempre está frunciendo el ceño, esperando una excusa para partirte la cara. Estos tipos eran los antepasados directos tanto de los neandertales como de los nuestros. Eran los veteranos de la sabana y el bosque. Imagínate encontrarte con un grupo de estos sujetos en un claro. No son hombres modernos, son algo distinto, algo crudo. Su capacidad para cazar en grupo era aterradora. No solo perseguían a sus presas hasta agotarlas. Las rodeaban, las acorralaban y las desmembraban con una precisión quirúrgica para la época. Vivir en su época era estar constantemente en el menú de alguien. Eran los dueños del juego de la supervivencia durante cientos de miles de años. Y nosotros, los sapiens, solo éramos unos novatos recién llegados que intentaban no morir en el intento. ¿Qué tal si hablamos del Homo naledi? Este es el que realmente debería hacerte cagar de miedo. Descubierto en las profundidades de un sistema de cuevas en Sudáfrica, el Homo naledi presenta una contradicción evolutiva que desafía toda lógica. Tenían cerebros pequeños, apenas del tamaño de una naranja, pero poseían una destreza manual y una capacidad de desplazamiento en terrenos imposibles que te dejaría en ridículo. Lo más perturbador de todo es que hay evidencias de que realizaban enterramientos. Rituales en la oscuridad total de cuevas profundas. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que tenían una cultura, un sentido de la muerte y probablemente una forma de comunicarse que ni siquiera podemos imaginar hoy. ¿Te imaginas estar explorando una caverna y encontrar a estos seres, con sus dedos largos y curvados, moviéndose con una agilidad casi arácnida, rodeándote en la oscuridad absoluta? El simple hecho de saber que eran capaces de navegar por esos abismos sin luz artificial, como si fueran parte de la propia piedra, es suficiente para que cualquier persona con 2 dedos de frente se mantenga alejado de las profundidades, y no olvidemos al Homo erectus, el sobreviviente por excelencia. Este tipo estuvo ahí durante casi 2 millones de años. Piensa en eso. 2 millones de años. Nosotros llevamos apenas 300.000, y ya estamos casi destruyendo el planeta. El Erectus era el superviviente definitivo. El que vio pasar glaciaciones, erupciones volcánicas y cambios climáticos que habrían borrado del mapa a cualquier otro primate. Tenían una resistencia física que nos haría parecer a un grupo de contadores estresados en una maratón. Podían caminar largas distancias, cargar pesos que ni un profesional de CrossFit intentaría y adaptarse a casi cualquier entorno. Cuando nuestros ancestros empezaron a salir de África, se encontraron con este tipo de humanos que ya dominaban el fuego, que ya tenían herramientas y que, sobre todo, no tenían ningún interés en compartir el territorio con unos recién llegados como nosotros. La tensión evolutiva debió ser palpable. Cada encuentro entre un grupo de Erectus y un grupo de Sapiens no era un intercambio de ideas. Era una competencia brutal por el agua, la carne y el espacio. Si el Erectus no se hubiera extinguido, ¿de verdad crees que nosotros habríamos tenido la oportunidad de prosperar? Lo más probable es que nos hubieran barrido de la faz de la Tierra mucho antes de que aprendiéramos a escribir una línea de código. El horror de todo esto, si te paras a pensarlo un momento, no es solo que fueran peligrosos físicamente. Es el hecho de que eran inteligentes. Si fueran simples bestias, podrías poner una trampa o esconderte. Pero no, eran personas, o algo tan parecido que duele. Compartían esa chispa de conciencia, esa capacidad de planear el futuro, de entender que si te matan a ti, tendrán más comida para ellos. Ese es el verdadero terror, enfrentarse a algo que piensa igual que tú, pero que está diseñado para sobrevivir en un mundo donde la compasión es una sentencia de muerte. Cada vez que nos cruzamos con ellos, hubo violencia. Hubo intercambio genético. Sí, los sapiens somos básicamente unos conquistadores promiscuos, y hubo una guerra silenciosa de desplazamiento. Fuimos una plaga que llegó a su mundo, y simplemente los empujamos hasta el borde del abismo. No porque fuéramos mejores, sino porque éramos más implacables. Considera el entorno.
Estamos hablando de un mundo donde la noche no era una molestia, era una trampa mortal, donde la falta de comida no significaba pasar hambre, significaba que te convertías en el alimento. En ese contexto, las diferencias entre una especie de homínido y otra se volvían insignificantes frente a la necesidad absoluta de eliminar a la competencia. Imagina ser una mujer sapiens, protegiendo a tus hijos en un refugio improvisado, escuchando sonidos extraños fuera de la cueva. No son animales salvajes, son otros como tú, pero con la mirada fría, con herramientas diseñadas para abrir cráneos y con una intención clara de tomar lo que es tuyo. Esa tensión, esa ansiedad constante por el futuro, está grabada en lo más profundo de tu ADN. Por eso te asusta la oscuridad. Por eso te sientes alerta cuando escuchas un ruido extraño en una habitación vacía. No es una fobia irracional. Es un mecanismo de defensa heredado de miles de generaciones que vivieron bajo la amenaza constante de ser exterminados por sus primos evolutivos. Podríamos analizar también al Homo antecesor, el explorador de Europa. Un tipo que, según sugieren los restos encontrados en lugares como Atapuerca, practicaba el canibalismo de forma sistemática. No era una cuestión de supervivencia desesperada. Era, al parecer, una cuestión de jerarquía o de puro hambre depredadora hacia su propia clase. Imagina encontrarte con una especie que no solo te ve como un rival, sino como una fuente de proteínas de alta calidad. Esa es la clase de pesadilla que realmente nos hace valorar nuestra civilización moderna. Hablamos de especies que no tenían leyes, que no tenían moral, solo impulsos y una inteligencia táctica que les permitía cazar en grupo con una eficacia brutal. Cada hueso que encontramos con marcas de corte no es solo un dato científico. Es la evidencia de una muerte violenta a manos de otro ser humano. Un acto de barbarie que hoy nos horroriza, pero que en aquel entonces era simplemente el martes de alguien. A medida que avanzamos en la línea temporal, la competencia se volvió más feroz. El clima cambió, los recursos se volvieron escasos y la presión sobre cada especie alcanzó niveles críticos. Fue ahí cuando el Homo sapiens, probablemente gracias a nuestra capacidad para formar grupos sociales más grandes y nuestra obsesión por la comunicación compleja, empezó a ganar terreno. Pero no te equivoques, no fue una victoria limpia. Fue un proceso lento y sangriento. Desplazamos a los neandertales de las mejores zonas de caza, limitamos el acceso de los denisovanos a las cuevas de hibernación y, en última instancia, fuimos los que quedamos en pie cuando el polvo se asentó. Somos los últimos humanos en un mundo que estaba lleno de otras formas de ser humano. Eso es lo que nos hace tan únicos y, a la vez, tan jodidamente perturbadores. Somos los únicos supervivientes de una guerra de especies que duró cientos de miles de años. La historia de la humanidad es, en esencia, una historia de exclusividad. Nos gusta pensar en nosotros mismos como algo especial, como un diseño divino. Pero somos el resultado de un filtro evolutivo extremadamente agresivo. Si hoy tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar al Pleistoceno, no te encontrarías con un paraíso natural. Te encontrarías con una zona de guerra. Un lugar donde la regla de oro era, si no es de los tuyos, es una amenaza. Y si no tenías la fuerza del neandertal o la agilidad del naledi, tenías que ser más listo, más traicionero y más rápido para matar. Desarrollamos la capacidad de mentir, de fingir alianzas y de traicionar. Precisamente porque esas eran las habilidades que te mantenían vivo en un mundo lleno de competidores, que no tenían reparos en destriparte por un pedazo de carne seca. Es curioso cómo nos gusta romantizar nuestro pasado. Nos imaginamos como tribus de cazadores-recolectores viviendo en armonía con la naturaleza. Y sí, probablemente hubo momentos de paz. Pero la naturaleza nunca ha sido armoniosa. Es un sistema de balance basado en la muerte. Y los homínidos que nos precedieron no fueron la excepción. Fueron seres que lucharon, que sangraron y que, al final, perdieron contra nosotros. Y aquí estamos, con nuestros teléfonos, nuestras redes sociales y nuestra sensación de seguridad, ignorando que somos los descendientes de los asesinos más exitosos que ha producido la evolución humana. Hemos heredado sus instintos, su capacidad de organización y, por supuesto, su capacidad para la violencia. La única diferencia es que hemos canalizado esos impulsos hacia la política, el comercio y la tecnología. Pero la sombra de lo que fuimos y lo que tuvimos que hacer para sobrevivir sigue ahí.
esperando en el fondo de nuestro cerebro reptiliano. Quizás el mayor terror no sea que esas especies vuelvan, sino entender que nunca se fueron realmente. Siguen ahí en nuestro ADN, en nuestras reacciones ante el peligro y en nuestra capacidad innata para deshumanizar a los que consideramos diferentes. Somos el resultado de un experimento evolutivo que decidió que solo una especie podía dominar el planeta. Y ese experimento fue un éxito total. Siempre y cuando te guste el resultado final, una especie tan paranoica y competitiva que ha logrado colonizar cada rincón del mundo, pero que sigue siendo incapaz de vivir sin el miedo a ser reemplazada o derrotada. Somos, en definitiva, los supervivientes de una purga biológica que duró millones de años. Y eso, te guste o no, es lo que hace que tu existencia sea tan increíblemente improbable y, a la vez, tan llena de una tensión que nunca desaparecerá por completo. Si pudieras elegir pasar un día con una de estas especies, neandertales, denisovanos o los pequeños floresiensis, sabiendo que tienes una probabilidad decente de sobrevivir, ¿cuál elegirías? ¿Y qué pregunta les harías antes de que el instinto de supervivencia de ambos tomara el control y la situación se pusiera, digamos, un poco tensa?